Bueno, esto es un trabajo en conjunto entre la empresa privada y el municipio de Guayaquil, para que los locales como este tengan sus mesas y sillas afuera. Primero, que el aforo ya es mayor, porque está la gente afuera y distanciada. Y por otro lado, que embelleces a la ciudad de Guayaquil. En la primera fase ellos van a poner 100 locales como estos. De aquí, cervecería se dirige a Miraflores, a Los Sauces, a Ordesa, y Guayaquil de esta manera reactiva su economía y su belleza. Esto es nacer en medio de la pandemia, nuevamente. La idea precisamente es que nosotros podamos encontrar espacios así para que la gente salga confiada, salga nuevamente a vivir esa alegría clásica y típica de un Guayaquil despierto y reactivado. Me parece bueno, me parece muy bien para que nosotros podamos deleitarnos con las delicias que hay en nuestra ciudad. Bienvenidos a La Verdad y la Plena, el blanco y negro del marketing político. Hoy con una invitada muy especial, la economista María Elsa Viteri, recordada ministra de Finanzas en el gobierno anterior y en el año 2018 en el gobierno también de Lenín Moreno. Vamos a conversar la verdad y la plena en política con la economista María Elsa Viteri. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a la tecnología en el lugar que te encuentres. Gracias por sintonizarnos en un programa más de La Verdad y la Plena. El blanco y negro del marketing político, en especial del marketing político ecuatoriano. Con una invitada que en estos últimos años, iba a decir décadas porque iba a sonar mucho, demasiado. En estos últimos años ha estado pues en varios momentos específicos de la política nacional. Estamos con la economista María Elsa Viteri, a quien tal vez no se acuerda de mí, pero me acuerdo de ella desde la época universitaria, aunque yo estudiaba psicología clínica y ella economía. Bienvenida, economista. Muchísimas gracias, Beto. Muy por el contrario, sabes que te recuerdo perfectamente. Lo que soy mala es con los nombres, probablemente. Okay. Las caras no. Y además, porque sabes que, y se puede mandar, ¿no? Yo le mando un abrazo muy fuerte a Mónica Patricia, ¿no? ¿Verdad? Por favor, entonces, porque con ella compartí momentos laborales, digámoslo así, ¿no? Verdad, momentos laborales. Así que, en todo caso, no. Cuando estuviste en la parte privada y que también... Cuando estuve en la parte privada. Y que no te has desligado, me imagino. Bueno, uno nunca se puede desligar porque el entorno social es un entorno mutuo. Lo que pasa es que evidentemente tienes un énfasis marcado en una u otra cosa dependiendo de cómo desarrolles tu profesión, ¿no? ¿Verdad? Fueron años en que se acentuó amistad con el expresidente Rafael Correa. Sí, fueron años maravillosos porque no solamente, retrospectivamente hablando, no solamente que se acentuaron amistades, se acentuaron compromisos, se acentuaron ideales, se acentuaron tendencias que no es malo tener. Lo malo está en cuando uno es tendencioso, porque ahí ya existe una mala intención en el uso de tu tendencia. Pero tener una tendencia es lo lógico. Los seres humanos tenemos que tener una predisposición a tener un camino por donde seguir. Y ahí se acentuó eso, no solamente la amistad, se acentuó todo un origen de un pensamiento que a lo mejor éramos niños
en ese momento, porque la Universidad Católica no es lo mismo que la universidad, por lo menos en esa época no era lo mismo que la Universidad Estatal, muy penetrada, digámoslo así, o infiltrada, digámoslo así, por una serie de tendencias de pensamiento. Nosotros era un surgimiento muy transparente de la posición en que creíamos, de lo que realmente creíamos, y además con una base, a pesar de que la Universidad Católica, tú sabes que no es como la Pontificia Universidad Católica de Quito, nosotros teníamos democracia, elegíamos a nuestro consejo universitario. Desde esa época, ¿no?, hasta el mismo rector. Hasta el mismo rector, todo lo demás, vivíamos un ambiente democrático, sin embargo sí teníamos una concepción muy humana y cristiana. ¿Te das cuenta? Porque veníamos de toda una elaboración de este cambio radical de pensamiento. ¿Tú crees que ahí se empieza a estructurar lo que más adelante fue Rafael Correa? Yo estoy Hay dos detalles que quisiera comentarlo y que a lo mejor para la comunidad que nos ve, que sobre todo es gente que le gusta la política, es que ahí Rafael Correa ya avanza con un nombre que después lo patentó, pues no, Alianza. ¿No? Alianza era el movimiento de Correa en la Universidad Católica, y aparte el color, pues, el verde, que después dicen, no, es que Correa lo eligió porque era la tendencia en el año 2007. Que no, si hablamos de marketing... vamos al año 85. Escúchame, es que si hablas de marketing, rompió toda la tradición de una propaganda universitaria. Mira, yo creo que, yo me iría mucho más allá. Yo creo que, yo siempre digo, discúlpame, pero el que nace pipón ni aunque lo fajen, decía mi abuelita. Sí. Y creo que la filosofía popular, y mi abuelita también, creo. Sí, la filosofía popular es irrefutable, déjame decirte. Es irrefutable. Porque nace de la vivencia. Y cuando yo digo el que nace pipón no aunque lo fajen, yo no creo que uno pueda cambiar de la tendencia y de lo que creen ya cuando tú comienzas a hacer, ya cuando tienes conciencia de lo que estás trabajando. Unos probablemente despiertan más temprano, otros más tarde. A medida que pasa el tiempo, a lo mejor vemos que la juventud va despertando más tardíamente, pero definitivamente quienes hemos estado en una posibilidad de tener contacto con este análisis de distintas tendencias, eso creo que marca y te hace la diferencia. Por eso es que yo no creo, por ejemplo, en los progresistas indefinidos que le llamo yo. Eso es lo peor que te puede pasar. Y para mí, indefinidos. Eso es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué? Porque para mí un progresista indefinido es aquel que, pucha, pues en la universidad era derecha y ahora resulta que es revolucionario. Si pues, esto fuera un programa de farándula, o sea, queremos saberlo, queremos saber los nombres. No vale la pena. Mira, esos son los temas que no es que alguien lo tiene que decir, son los temas que la ciudadanía tiene que cuestionarse. Pero podemos proponer lo que investiguen. Rafael Correa, en ese momento, año diciembre del 85, gana la Federación de Estudiantes y vence a alguien que ahora quiere ser candidato por el progresismo. Desde esa época. ¿No te estabas refiriendo a él? No creo que fue, la verdad es que no recuerdo. Nosotros nacimos en diciembre del 83. En diciembre del 83 se crea Alianza País. Para diciembre... Alianza nomás. Alianza, perdón. Sí. No, perdón. El Grupo Estudiantil Alianza. Así se llamaba. Sí. Grupo Estudiantil Alianza. Se crea en diciembre, los primeros días. Partimos con una campaña rápida y quedamos segundo de tres candidatos. El siguiente periodo barrimos, pero barrimos realmente, ¿no? Y yo me acuerdo claramente porque fueron mis primeros años en la universidad. Claro. Esa derrota fue con Gabriel Zambrano Abut. Saludos, que está en Estados Unidos y que fue... pero Gabriel Zambrano, estamos hablando, tú estás confundido. Gabriel Zambrano, estamos hablando de la federación. De la federación, a eso asociación. Yo me estoy refiriendo a la Asociación de Economía. La Asociación de Economía nace, el Grupo Estudiantil Alianza nace en el 83. Ese mismo año, a pesar de nacer en el mismo mes de la contienda, quedamos en segundo lugar. No podemos vencer y llega ECO 80. La lista 1, que es a quien te refieres, queda en tercer lugar. O sea, nosotros con una campaña de menos de un mes,
logramos superar a una lista 1 que era la tradicional en economía. En economía, es que hay que situarse en la historia. Claro, lo que pasa es que yo no estaba en economía, claro, yo me estoy recordando el tema de federación más que nada. El tema de federación era paralelo, el tema de federación es paralelo, y les voy a dar dando pistas para que la investigación se les haga más fácil hacerla. El tema de federación, en el año 83, por primera vez en la historia de la Universidad Católica, llega una federación progresista, y llega con este chico Rivadeneira de Economía, y llega Manuel Viteri de Nueva Medicina, que es mi hermano, evidentemente. Uy, ya me tapé la plena y la verdad, me tapé el micrófono. Llega Manuel Viteri de Nueva Medicina. ¿Por qué? Porque a nivel de la universidad había la corriente progresista y la corriente tradicional, que respondía a los objetivos con que había sido creada la Universidad Católica. Entonces, dentro de los tradicionales, digamos, estaba la lista 1, después se sumó ECO 80, porque durante mucho tiempo ECO 80 había sido la alternativa en economía, pero luego cuando surge Alianza País, que es la verdadera alternativa, ECO 80 plegó, ¿no, verdad? Y en ¿cómo es que se llama? En arquitectura está contraste, ¿sí? De ahí no me acuerdo qué más. Bueno, está Meta en medicina, ¿sí? Independiente Meta en derecho. En derecho, ¿no? Y por la vereda contraria, la vereda progresista, surge Alianza País. Perdón. El grupo estudiantil Alianza en Economía, que era importantísima porque era la facultad junto con Filosofía que mayor cantidad de alumnos tenía. Entonces más o menos era como la coalición chilena, porque los demócratas cristianos ponen presidente porque eran los más numerosos, ¿no, verdad? Pero fíjate que es un poquito la reproducción, nada más que ahora existe una mezcla de actores, porque claro, nos estamos refiriendo a Carlos Rabascal, que era lista 1, nos estamos refiriendo a una Pierina Correa, que era contraste, nos estamos refiriendo a una Natalie Celi, que ahora ya está definida, pero que era ECO 80, claro. Nos estamos refiriendo a un Oscar Herrera, que ahora también no aparece ya en la perspectiva, pero que estuvo en el gobierno anterior, que era lista 1. Nos estamos refiriendo a una serie de nombres que después surgen en esa en católica. País, este programa está siendo ideal para los ochenteros católicos. Ajá, sí. Pero definitivamente fue una cuna interesante de personajes políticos que han trascendido ahora. Yo creo que fue el despertar. Fue el despertar a un proceso que se venía dando en la universidad, porque acuérdate que anteriormente a nosotros hubo la primera huelga y por eso deja de ser pontificia. Y ellos son los que logran la democracia en la universidad. Y un poco por cerrar este tema, la otra tercera anécdota de esto es que cuando gana yo me acuerdo más de la Federación de Estudiantes, obviamente, de mi facultad, cuando gana Rafael Correa la Federación de Estudiantes, adivinen cuántos años se quedó en el poder el Frente de Estudiantes Democráticos de la Universidad Católica. 10 años. ¿Coincidencias o no? Ajá. Pero hay un año intermedio. Ahí podemos discutir, pero no entremos en ese tema. Después del siguiente de Rafael llega este chico Gómez Lince a la federación. No. ¿Sí? Ahí podemos discutir, en todo caso pero nos bueno, vamos a meter. Sí, pero no tiene me parece que hay un intermedio. ¿Te cuesta nombrar los 10? No, perdón, tienes razón. El intermedio se da con Gabriel Zambrano, claro. Que luego de que llega Nueva Medicina, es el intermedio y llega Rafael Correa y continúa con 10. Gabriel Zambrano pierde esa elección con la amiga y pana Marta Bucarán, pues, que ahora en cambio que definitivamente pierde por una famosa pancarta que apareció una mañana a la entrada de la Universidad Católica. Así es. Pierde por una famosa pancarta. Oye, ya no se escucha tanta política en la Católica, ¿no? No lo sé. Al menos será que yo la verdad es que no tengo un contacto muy cercano con la Universidad Católica ya, digamos, ¿no? No tengo, o sea, a partir de que dejé de hacer el programa y todas las cuestiones, ya no tengo ese contacto que tenía antes, pero está muy cambiado. Eran tiempos distintos, ¿no? Eran momentos distintos, eran propuestas distintas, y creo que esa época fue el del surgimiento. ¿Sabes qué? Yo te podría decir hasta que lo más importante, el cuestionamiento, porque el cuestionamiento es el que te hace definir una tendencia.
Y creo que el sentido es tener una tendencia, definir qué es lo que quieres, pero tener una tendencia porque realmente entiendes de lo que estás creyendo. El sistema neoliberal, el sistema capitalista, es donde precisamente se agarra con fortaleza en no permitir que el conocimiento surja, en no permitir que el cuestionamiento surja, en no permitir que parte del conocimiento, que es la información, sea difundida en condiciones óptimas. Entonces mira tú cómo la trascendencia que tiene el proceso de cuestionamiento. Así es. Porque hoy estamos viviendo para mí, los excelentes resultados que es que dejen libertad a nivel del conocimiento, que es la base del cuestionamiento. Porque hoy entendemos por qué existe en el Ecuador una alternativa, una posibilidad, que difiere en qué, fundamentalmente, difiere en que te cuestiona el hecho de que un modelo de vida, un modelo económico, no lo tomas como ley de vida, lo tomas como una opción, que tienes la libertad de seguirlo, pero que no es porque es la única opción. Y ese entendimiento es el que te hace surgir el proceso progresista. Por eso, hoy, lo que hay que entender es que hay que diferenciar entre lo que es esa visión política de convencimiento con lo que estamos viviendo, que es lamentablemente un sistema asfixiante. Un sistema asfixiante, Beto. Por eso es que hoy la unión no es de tendencia. No es de tendencia. La unión es una unión de salvar la vida. De salvar tu subsistencia. Porque hemos llegado a un punto en donde el ataque es contra la vida, pues. ¿Te das cuenta? Y por eso esta propuesta, o el 2021, tiene que ser visto desde la perspectiva de más allá del progresismo. Y desde mi humilde opinión, yo más allá del progresismo lo divido en tres. Divido en una oposición sin ideología, una oposición que simplemente pulula buscando parecerse a los demás arriba, una oposición que sí tiene conciencia pero que es vulnerable, y una oposición que tiene conciencia de lo que está haciendo y de lo que está creyendo, pero es la hegemónica. ¿En qué la diferencio yo? Yo diferencio a esta que pulula realmente porque no ha cuestionado, porque realmente lo único que quiere es parecerse a los pseudos resultados, porque son resultados individualistas y te proteges tú individualmente, no colectivamente. Yo creo que ellos ya han sufrido lo mismo que hemos sufrido el resto de la población. Nos han desplumado, como digo yo. Ya este pato no tiene desplume. Okay. El siguiente, déjame terminar porque esto es importante. Termine. El siguiente nivel, que es el nivel de el que tiene conciencia pero es vulnerable, es, para mi gusto, el sector real de la economía. Es aquel que, siendo aliado del sector, hoy va a ser el pato todavía con plumas. Porque ya el resto no tienes dónde concentrar, de dónde chuparle. Ya están acabados. Ya estamos acabados todos. Entonces el siguiente paso es esos patos. Por eso lo llamo yo vulnerable. Y el hegemónico, realmente, que para mí es el sistema financiero, toda la intermediación, el sistema financiero y aquellos que comercian con productos reales. Comercial real, nada más. Para mí ellos son los que en este momento tienen la hegemonía y el poder, porque es un mandato y una estructura y una estrategia de tendencia. Es una estrategia de posicionamiento, de una convicción de que no es el ser humano, sino el capital el que debe prevalecer desde esa perspectiva. Y lo estamos viviendo día a día. Dos inquietudes que me nacen de lo que has estado exponiendo, ¿no? El programa se llama La Verdad y la Plena. Sí, porque este man es derechoso. Mentira, para nada. Centro izquierda siempre, pero en todo caso hay que ser pluralista como consultor. Que he tenido clientes de todos lados, eso sí. No, es por molestarte, La consultoría política es como el fútbol. Sí, ¿ya? Sí. Puedes tener tu corazoncito, pero si por ahí... Esto es generalizado y no debe entenderse como algo equivocado y no debe entenderse como una traición. Debe entenderse como la posibilidad que tienes de mantener tus valores éticos haciendo lo que tienes que hacer, siempre y cuando mantengas tu ética profesional.
Una de las cosas que a lo mejor trasciende es definitivamente cómo te recuerda la ciudadanía, ¿no? Porque más allá de nuestro entorno, más allá de nuestros amigos, más allá de las personas que nos conocen, siempre es importante qué es lo que logras, el reconocimiento más allá. Y estoy pues con una mujer que ha sido hasta portada de revista pues en su momento, que tuvo todo un boom, hasta medios también de política farandulera, etcétera, etcétera. 2 portadas, una edición central, una página central Claro, abierta, sí. Pero la gente la recuerda la ministra de Economía, y aquí viene un poco la gran pregunta que te voy a hacer, de Correa y de Lenín. Ajá. ¿Por qué? Porque... Teniendo en cuenta lo que ha sucedido. A ver, primero que nada, mira, con el antecedente que me haces en la pregunta, es interesantísimo lo que dices. Porque yo comienzo con una imagen que socialmente es una imagen degradada. El gordo es feo. El gordo no puede brillar. ¿Sí? Y es bonachón. Y es el bonachón, el gracioso, el gracioso. No solamente es con el gordo, el muy alto, el muy bajo, el muy flaco, es decir, aquel que no cumple con un estándar, ¿no? Un estándar, ¿no? Entonces, mira lo interesante, porque tú has dicho bien, a mí no se me recuerda por esas, debo decirlo, muy bonitas fotos que me tomó un profesional excelente como Joshua Degel, ¿no verdad? Debo decirlo, pero no se me recuerda por esas fotos. Se me recuerda por lo ministra. Así es. Y para mí eso es importantísimo. Y es importantísimo porque yo siempre luché y siempre dije que el trascender de un político en su función política y en su ejercicio público debería ser por sus resultados. No por su apariencia y me vas a pegar. O por el marketing de convertir un producto. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo considero que el marketing político es importantísimo, siempre y cuando entienda ese marketing político que no estás creando un producto, sino que estás transmitiendo información de alguien que va a hacer o va a trascender en la acción política, que es muy distinto. Por lo menos para mí, yo no soy experta en marketing, el experto eres tú, pero yo lo veo de esa naturaleza. Y fíjate cómo en la última, desde hace toda la vida, pero se afianzó en los últimos 15 años, yo diría, que una visión de sacarle provecho a esta tendencia de que la mujer tiene que salir adelante, pero sacarle provecho a un estereotipo de mujer, a una diva. Ok. Ya es una diva. Pero resulta que en la realidad, desde mi perspectiva, las divas han ido muriendo. Se sostienen aquellas que siguen teniendo acceso al poder, pero han ido muriendo en el nombre. Y resulta que el patito feo persiste. El mundo está recién despertando a lo valioso que es una mujer. Y el Ecuador se ha perdido de tener a una valiosa mujer. No le hemos dado la oportunidad. Y digo, no le hemos dado la oportunidad porque yo estoy convencida que uno de los elementos más importantes, o uno de los factores más importantes, es que nosotros mismos, las mujeres, hemos limitado la capacidad de otra mujer. Y eso hay que reconocerlo hoy y hay que cambiarlo hoy. Porque creo fundamentalmente que tenemos que valorizarnos nosotros mismos, no como fuerza de grupo o como fuerza como conciencia de grupo. No se trata de crear o de enfrentar al club de Toby haciendo el club de la pequeña Lulú. No es eso. Se trata de que Toby y la pequeña Lulú entiendan que tienen las mismas características para enfrentar momentos específicos. Y por eso, Beto, me adelanto a tu pregunta de que efectivamente mi nombre está y yo, ¿cómo no me voy a enorgullecer el hecho de que no es menor? Es un movimiento muy importante, ¿no? Y yo simplemente sentada con una computadora prestada, porque desde que tuve el accidente no he podido comprarme una computadora mía, con una computadora prestada, así chiquita,
feíta, todo lo que quieras, pero regia, mi computadora que me permite comunicarme con el mundo, solamente con ese recurso y mi recurso propio, y la de unas cuantas manos que me apoyan en lo que pueden, ¿no, verdad? ¿Cómo no voy a estar feliz de la reacción? Pero lo he dicho, Beto, este momento no es, en este instante no es la coyuntura para pensar primero en nombres y luego en perfiles. No, lo primero es perfiles y después nombres. ¿Por qué? Porque la situación que vamos a enfrentar es una situación gravísima. Estamos enfrentando una situación gravísima. Y comienza también a verse la dimensión de lo que es el equipo de trabajo, de lo que es la conformación de un equipo que puede enfrentar en representación de un pueblo y apostando a que tiene que dar respuestas a las demandas de un pueblo. Cuando dices perfiles, entonces, ¿a qué te refieres? Me refiero a las características que se tienen que tener para enfrentar el problema. Por ejemplo, necesitas un grado de experiencia, no puedes en esta circunstancia llegar a aprender. Y el manejo público, escúchame, ya lo tienes presente, no por ideología, sino porque esas personas jamás pensaron en lo que era el sector público, entonces no tienen la menor idea de lo que es enfrentarse al sector público. ¿Por qué? Porque en su mente no está el sector público. Para ellos el sector público tiene que ser un guijarro más en el suelo. Y mira lo que hemos tenido como resultado, pues. ¿Sí? Entonces, no por mala intención, ¿sí me explico? Debemos de evitar eso. Entonces, en este momento es el momento preciso para entender que la experiencia no es necesariamente seguir con el sectarismo, seguir con la dedocracia. Que tenemos que realmente estructurar en base a las características, ¿sí? Entonces, para mí un elemento importante, la experiencia que han tenido. No podemos llegar a aprender, ¿ya? Segundo, evidentemente la capacitación. Y desde mi humilde óptica, necesitas alguien, ojo, no estoy hablando de que necesitas un economista, no, necesitas alguien que entienda el problema económico. Que entienda el problema económico. El problema económico va más allá de saber cómo funciona la demanda y la oferta, o de saber, qué sé yo, el tecnicismo económico, que desde mi perspectiva ha desplazado al verdadero pensamiento político y lo ha esclavizado al tecnicismo económico, así como el problema político está esclavizado del tecnicismo legal. Son los dos tecnicismos que para mi gusto han coartado que salga a flote lo que es la visión política, ¿sí? Entonces, que entienda el problema político desde la perspectiva de que tiene que entender lo histórico, lo trascendental, lo grave que ha sido la institucionalización de un esquema individualista, de un esquema que te hace a un lado lo que es la identidad colectiva, el ser humano. Tú que estás en la rama de la filosofía, tú sabes que la primera disyuntiva es que tienes tu condición individual y tu condición social colectiva, pues. Y el tema está aquí en aprender que tienes que pasar de tu reconocimiento de la individualidad a tu identidad colectiva, así como tienes que pasar para convertir el poder político en poder popular, pues. Porque de otra manera ese es el momento en que garantizas que las demandas de un pueblo estén presentes en las decisiones políticas. Porque escúchame, señores, es una mentira. A ver, nunca vamos a poner los 17 millones de ecuatorianos a tomar la decisión. Cuando encontramos el sistema, y es el sistema democrático, encontramos la posibilidad de elegir nosotros, estamos eligiendo a un grupo de personas, estamos eligiendo a un equipo al cual le estamos entregando poder discrecional, y por eso es que vivimos lo que hemos vivido en estos casi 4 años, pues. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tiene que darte una garantía para saber que las decisiones discrecionales de ese grupo van en función de las demandas poblacionales.
Aquí se nos viró la tortilla. ¿Sí? Entonces, fíjate lo importante que es pensar justamente en el momento y en los perfiles. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto no es cuestión de una persona. Una persona puede liderar, puede marcarte los ejes, puede constituir el movimiento del equipo, como cuando nos hacían estas dinámicas de los líderes, ¿no? Cómo llega y lo que se ve cuando te tapan los ojos y te cogen y el otro puede utilizar. Es eso. Es tener la visión de encontrar el líder que te pueda guiar, pero esto es una decisión de conjunto. Entonces, inclusive, no vas a tener una sola persona que pueda cubrir todas las necesidades. Parece, pero es un tema complicado porque dentro de los 3 grandes grupos que están todavía por definir qué es lo que sucede, entre ellos el indigenismo, que vamos a ver qué ocurre, el Partido Social Cristiano, que está haciendo unas primarias internas, pero también está conversando con otros candidatos, pero el correísmo y el progresismo... Pero que cuando no pagas las cuentas, porque no puede en este momento el pueblo pagar las cuentas atrasadas de agua, te manda a bajar el chorro de agua, dicen ellos al 50%, dice la gente que no, que prácticamente te anulan para no incumplir la ley de cortarte el agua, ¿no, verdad? Entonces ahí lo que es importante, señores, cuando vengan con el plato de lenteja a pedirles el voto, prohibido olvidar. Esa es la forma en que nos ayudan. Esa es la forma en que nos ayudan en momentos de crisis, igualito que los bancos. Pero no nos equivoquemos. Y de hecho, Beto, yo hago un llamado a la reflexión de todos. Lo que estamos viviendo no puede ser visto como aisladamente. No es que lo que sale Bucarán ayer, no es que lo que pasa en la penitenciaría ayer, no es que todas esas cositas son que pasan, no es que sueltas y coincidencias. Son sueltas y coincidentes. No es que suerte y coincidencia sí fue que la avioneta se cayera en Perú y no en Ecuador. ¿Sí? Esas cositas son las que el orden universal ha metido su mano. Pero esto no es coincidencia. Tenemos que entender que estamos inmersos, parece maquiavélico. Qué pena, les tengo que decir que es así. Estamos dentro de un marco, de una estrategia realmente maquiavélica. Y no solamente ecuatoriana. Es internacional. ¿Y anclado en qué cosa? Anclado en el poder financiero internacional, que ha suplido hasta la producción real. Entonces, esto va mucho más allá y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que estamos luchando contra un monstruo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Hemos estado, siempre tratamos de que los programas sean de 20 minutos, ¿eh? Les cuento, pero con invitados como María Elsa un poco difícil, nos queda en el tintero muchas cosas. Pero digamos que en resumen hemos conocido la verdad y la plena de María Elsa Viteri en la política, ¿no? Un poco un recorderis de algunas cosas. Gracias, María Elsa, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Me has hecho volar en el tiempo. Sí. Me has hecho volar en el tiempo, me has hecho recordar bastantes cosas importantes. Inclusive, mientras estábamos hablando de la agrupación estudiantil Alianza, ¿cómo no voy a recordar nuestra primera traición? Tú sabes que hubo una primera traición en ese año 83. ¿No sabías? Es que yo entro en el 84. En el 84. Ajá. La primera traición fue cuando teníamos un candidato para que acompañara a Rafael en la presidencia de la asociación, en la candidatura a la presidencia, y lo cogieron, la lista 1, porque él venía un poco de la lista 1, ¿no? Lo cogieron y lo viraron, y casi nos quedamos sin participar. Parece mentira, ¿no? Premonitorio, ¿no? Premonitorio, es parte de la política. Y entonces, todas las tardes, cuando nos sentábamos con una guitarra en las escaleras, cada vez que pasaba él, nosotros cantábamos: solo le pido a Dios que el traidor no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte,
toda la pobre inocencia de la gente. Esa fue nuestra primera traición. Qué buen final para este programa. Muchísimas gracias a la economista María Elsa Viteri. Gracias a ti, Beto. Nos vemos. Un abrazo grande a todos. Bueno, esto es un trabajo en conjunto entre la empresa privada y el municipio de Guayaquil para que los locales como este tengan sus mesas y sillas afuera. Primero que el aforo ya es mayor porque está la gente afuera y distanciada. Y por otro lado que embelleces a la ciudad de Guayaquil. En la primera fase ellos van a poner 100 locales como estos. De aquí Cervecería se dirige a Miraflores, a Los Sauces, a Ordesa, y Guayaquil de esta manera reactiva su economía y su belleza. Esto es nacer en medio de la pandemia nuevamente. La idea precisamente es que nosotros podamos encontrar espacios así para que la gente salga confiada, salga nuevamente a vivir esa alegría clásica y típica de un Guayaquil despierto y reactivado. Me parece bueno, me parece muy bien para que nosotros podamos deleitarnos con las delicias que hay en nuestra ciudad.